Imagina un mundo mucho antes del nuestro, una época en la que nuestro planeta estaba experimentando algunas de sus transformaciones más profundas. Este fue el período devónico, que comenzó hace más de 400 millones de años. Fue una era de innovación increíble, un capítulo en la historia de la Tierra lleno de maravillas que darían forma a toda la vida que vendría después. Los continentes estaban dispuestos de manera diferente, formando dos grandes supercontinentes, y el clima era cálido y acogedor. Pero el verdadero asombro del Devónico no estaba en la Tierra, al menos no todavía. Se encontraba en los vastos y antiguos océanos. Aquí, la vida explotaba en una deslumbrante variedad de formas, ganando para este período su famoso título, la Era de los Peces. Era un tiempo de experimentos evolutivos, donde la naturaleza esculpía criaturas de todas las formas y tamaños, en un bullicioso reino acuático. Los mares del Devónico no se parecían a nada que conozcamos hoy. Eran lugares vibrantes y a menudo peligrosos. Los arrecifes de coral, construidos por organismos hoy extintos, se extendían por millas, creando hábitats complejos para innumerables especies. Los trilobites, esos maravillosos artrópodos acorazados, se desplazaban por el fondo marino, mientras extrañas criaturas con conchas llamadas amonites flotaban a través de la columna de agua. Pero quienes realmente dominaban estos ecosistemas eran los peces. Se diversificaron a un ritmo asombroso, desarrollando mandíbulas por primera vez, una herramienta revolucionaria que les permitió convertirse en depredadores formidables. Desde pequeños placodermos acorazados hasta los primeros tiburones deslizándose silenciosamente por las profundidades. Los océanos eran un gran escenario para la evolución de la forma vertebrada. Una historia que apenas comenzaba a desarrollarse. Entre estas criaturas increíbles, un gigante reinaba supremo. Este era el Agnatos, un verdadero titán de los mares devónicos. No era un tiburón, sino un miembro de un grupo de peces acorazados llamados placodermos. Podía crecer hasta el tamaño de un autobús escolar moderno, y su cabeza y cuello estaban cubiertos por gruesas placas óseas que actuaban como una armadura impenetrable. No tenía dientes como los imaginamos hoy. En su lugar, poseía dos pares de placas óseas afiladas que se cerraban como unas tijeras gigantes y autoafilables. Con una de las mordidas más potentes en la historia de la vida, el Dunkleosteus era el depredador ápice de su tiempo, un cazador temible, capaz de aplastar casi cualquier cosa en su camino. Representa el punto culminante de la evolución de los placodermos, un magnífico y aterrador testimonio del poder de la selección natural. Pero no todos los peces famosos del Devónico eran gigantes temibles. Algunos fueron pioneros, criaturas que se encontraban al borde de un cambio monumental. Uno de estos animales fue el Tiktaalik. Descubierto en el Ártico canadiense, este extraordinario ser era un pez, pero uno muy especial. Tenía branquias, escamas y aletas como cualquier otro pez. Sin embargo, sus aletas contenían una estructura ósea sorprendentemente similar a los huesos de nuestros propios brazos y piernas. Un hombro, un codo y una muñeca. Tenía un cráneo aplanado, como el de un cocodrilo, y sus ojos estaban posicionados en la parte superior de la cabeza, perfectos para asomarse fuera del agua. El Tiktaalik era un pez espodo, un fósil transicional perfecto que proporciona un vínculo claro y hermoso entre la vida en el agua y los primeros animales que caminaron en la tierra. Era un puente viviente y respirante entre dos mundos. Mientras los océanos rebosaban de vida, la Tierra estaba experimentando su propia revolución silenciosa, pero igualmente dramática. Durante millones de años, los continentes habían sido en gran parte áridos, habitados solo por musgos y líquenes simples aferrados a rocas húmedas. Pero durante el Devónico sucedió algo extraordinario. Las plantas comenzaron a conquistar verdaderamente la Tierra. Evolucionaron adaptaciones clave que les permitieron prosperar lejos de la orilla del agua. Una de las más importantes fue el desarrollo de tejidos vasculares, una especie de sistema de plomería interno que podía transportar agua y nutrientes desde el suelo hasta el resto de la planta. Esto les permitió crecer más altas, alcanzando la luz solar de una manera que nunca antes había sido posible. Esta innovación desató una carrera evolutiva hacia el cielo. Las plantas desarrollaron tallos fuertes y leñosos para sostenerse y verdaderas raíces que podían anclarlas firmemente en el suelo y absorber agua de manera más eficiente. También evolucionaron hojas, que son esencialmente paneles solares diseñados para capturar la máxima cantidad de energía del sol.
Con estas nuevas herramientas, las plantas comenzaron a transformar el paisaje terrestre. Lo que antes era un mundo de roca y polvo, empezó a volverse verde. Las plantas pequeñas y primitivas dieron paso a formas más grandes y complejas. Este fue el amanecer de un nuevo tipo de ecosistema, uno que cambiaría fundamentalmente el planeta y el curso de la evolución para siempre. El mundo estaba presenciando el nacimiento de los primeros bosques. Estos bosques primitivos no se parecían en nada a los que conocemos hoy. No había plantas con flores, ni hojas crujientes de robles o arces. En cambio, estaban dominados por una flora extraña y maravillosa. El dosel estaba formado por árboles como Archaeopteris, una planta notable que combinaba el tronco leñoso de un árbol moderno con las frondas de helecho de una planta mucho más simple. Fue la primera planta en desarrollar un sistema de raíces extenso y hojas anchas, lo que le permitió crecer hasta alturas imponentes. Debajo de ellas crecían enormes licopodios y colas de caballo, creando un sotobosque denso y húmedo. Esta expansión verde tuvo un profundo efecto en la atmósfera del planeta, ya que estos nuevos bosques comenzaron a absorber enormes cantidades de dióxido de carbono y liberar oxígeno. La creación de estos bosques fue un punto de inflexión para la vida en la Tierra. Generaron hábitats completamente nuevos, ambientes complejos y tridimensionales con sombra, humedad y refugio. Esto ofreció incontables oportunidades para la vida. La rica hojarasca que caía al suelo del bosque creó los primeros suelos profundos y ricos en nutrientes, que a su vez sustentaron nuevas formas de vida, como los primeros insectos y otros invertebrados. Más importante aún, el enorme aumento en los niveles de oxígeno, resultado directo de este reverdecimiento global, tendría un impacto significativo en la evolución de la vida animal. El escenario estaba listo para otro gran salto adelante, la transición del agua a la tierra, impulsada por el aire que estos nuevos bosques estaban creando. La nueva atmósfera rica en oxígeno y los crecientes ecosistemas terrestres crearon una atracción irresistible para los vertebrados que vivían en las abarrotadas vías fluviales. Durante millones de años, la Tierra había sido un entorno hostil y ajeno. Pero ahora, con la sombra de los nuevos bosques y una creciente abundancia de alimento en forma de insectos y otros invertebrados, se estaba convirtiendo en una tierra de oportunidades. Las criaturas mejor equipadas para explorar esta nueva frontera eran los peces de aletas lobuladas, el grupo al que pertenecía el Eusthenopteron. Estos peces tenían aletas carnosas y robustas, soportadas por huesos. Una preadaptación crucial para soportar peso. Vivían en ambientes de agua dulce y poco profunda, lugares que ocasionalmente podían secarse, obligándolos a moverse de un charco a otro. La transición de aleta a extremidad fue uno de los eventos más significativos en la historia de la vida. Fue un proceso lento y gradual, no un salto dramático de un solo momento. Criaturas como el Acantostega nos muestran los pasos intermedios. Podían usar sus fuertes aletas, parecidas a extremidades, para apoyarse en el fondo de arroyos poco profundos y quizás incluso para salir del agua por cortos periodos. Con el tiempo, la selección natural favoreció a aquellos individuos con aletas más fuertes, cinturones escapulares más robustos y la capacidad de respirar aire, aunque fuera solo por un momento. Estas pequeñas ventajas se acumularon durante millones de años, llevando finalmente a la evolución de los primeros verdaderos tetrápodos, es decir, vertebrados de 4 extremidades. Fueron los pioneros, los primeros de nuestros ancestros lejanos en caminar sobre la Tierra. Estos primeros tetrápodos, como Ictiostega y Acantostega, aún conservaban muchas características de pez. Tenían largas colas con aletas para nadar y probablemente pasaban gran parte de su tiempo en el agua. Sus extremidades eran fuertes, pero quizá un poco torpes, y tenían más de 5 dedos en cada pie. La evolución aún estaba experimentando con el plan corporal ideal. Eran anfibios en el sentido más estricto, viviendo una vida atada tanto al agua como a la tierra. Probablemente cazaban peces en aguas poco profundas y se aventuraban en los bancos fangosos para buscar presas invertebradas o escapar de depredadores acuáticos como el Haineria. Cada paso que daban en tierra firme era una ocasión trascendental. Esta colonización de la Tierra por los vertebrados fue un punto de inflexión profundo. Abrió todo un continente de nuevos hábitats por explorar y conquistar. Fue el inicio de una magnífica radiación evolutiva que eventualmente daría lugar a todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos,
incluidos nosotros mismos. Cada animal terrestre con columna vertebral debe su existencia a estos valientes pioneros del Devónico. Su viaje desde el agua no fue solo un cambio de escenario, fue un giro fundamental en la dirección de la evolución. Llevaron el plano corporal vertebrado a los continentes, sentando las bases para la increíble diversidad de vida terrestre que vendría en las eras siguientes. El período devónico, a pesar de toda su increíble innovación y diversificación, no terminó de manera pacífica. Su capítulo final estuvo marcado por una serie de devastadores eventos de extinción, conocidos colectivamente como la extinción del Devónico tardío. No fue una catástrofe única y repentina como el asteroide que acabó con los dinosaurios, sino una crisis prolongada que se desarrolló durante millones de años. Las causas exactas aún son debatidas por los científicos, pero probablemente fueron complejas e interconectadas. Las teorías principales apuntan a enormes cambios ambientales, posiblemente desencadenados por los mismos bosques que habían transformado la Tierra. Las profundas raíces de los nuevos árboles pudieron haber liberado grandes cantidades de nutrientes en los océanos, provocando enormes floraciones de algas que privaron al agua de oxígeno. Esta crisis tuvo su impacto más severo en los ecosistemas marinos cálidos y poco profundos. Los magníficos arrecifes de coral, que habían sido el corazón de la biodiversidad oceánica, fueron diezmados. Muchos grupos de trilobites desaparecieron para siempre. Los placodermos, los peces acorazados que habían dominado los mares durante tanto tiempo, fueron especialmente afectados. El poderoso Dunkleosteus y sus parientes desaparecieron por completo, poniendo fin al reinado de los peces acorazados. En total, se estima que alrededor del 75% de todas las especies marinas se extinguieron. Fue una de las 5 mayores extinciones masivas en la historia de la Tierra, un golpe devastador que remodeló drásticamente la biosfera y despejó el escenario para que nuevos actores emergieran. Mientras los océanos sufrían enormemente, la vida recién establecida en la Tierra parecía resistir mejor. Los primeros tetrápodos, que vivían en pantanos de agua dulce y en la tierra, en gran medida se salvaron de lo peor del apocalipsis marino. El evento de extinción despejó efectivamente los océanos de sus principales depredadores, permitiendo que los sobrevivientes, como los primeros tiburones y peces óseos, se diversificaran y ocuparan los nichos ecológicos vacíos en el período siguiente. Esta gran mortandad fue un filtro, eliminando selectivamente a los grupos dominantes, y permitiendo que otros prosperaran en su lugar. Fue como presionar el botón de reinicio, alterando el rumbo de la evolución y asegurando que el mundo por venir sería muy diferente al mundo del Devónico. El legado del Devónico está a nuestro alrededor y de hecho dentro de nosotros. Fue la era que dio al mundo sus primeros bosques a gran escala, que cambiaron fundamentalmente la atmósfera y el clima de nuestro planeta. Fue la era de los peces, un tiempo que vio la evolución de las mandíbulas y la diversificación de nuestros lejanos ancestros acuáticos. Pero sobre todo, fue el período en el que la vida dio sus primeros pasos tentativos, pero trascendentales, hacia la Tierra. La estructura ósea de tu propio brazo es una herencia directa de las aletas de un pez devónico como el Tiktaalik. El Devónico no solo construyó un mundo nuevo, sentó las bases mismas del nuestro. Fue una época de gigantes, pioneros y revoluciones, un capítulo fundamental en la gran y continua historia de la vida en la Tierra.